Amigos míos, video de lujo. No puede terminar el día de hoy sin que los cubanos conozcan esta información, por lo menos los cubanos buenos. Mira, ¿sabían ustedes que un cubano llegó a ser mayor general del ejército de los Estados Unidos y estuvo en Playa Girón tratando de liberar a Cuba? Su nombre, Erneido Andrés Oliva González. Nació el 20 de enero de 1932 en el entonces municipio de Aguacate, perteneciente a la provincia de La Habana. En 1954 se graduó con los grados de subteniente de la Escuela de Cadetes del Ejército Constitucional Cubano en Managua. Luego cursó la Escuela de Artillería, donde se graduó con honores. Se reincorporó a la Escuela de Cadetes de Managua como profesor de artillería. De 1958 a 1959 estudió en la Escuela del Caribe del Ejército de Estados Unidos en Fort Amador, en el Canal de Panamá. Cuando regresó a Cuba en 1959, se encontró que desde el 11 de febrero el gobierno revolucionario había disuelto el Ejército Constitucional. En 1960 le pidieron incorporarse como profesor de artillería para dar clases sobre el manejo de obuses de 105 milímetros al nuevo ejército del régimen. El 15 de agosto de ese año, Oliva renunció a su puesto de profesor y 3 días más tarde, gracias a un movimiento clandestino que conspiraba contra el régimen, consiguió salir rumbo a Estados Unidos. Oliva llegó a Miami y como no quería que el comunismo, que ya veía que Fidel Castro venía con ínfulas comunistas, no quería que el comunismo destruyera a Cuba, el 29 de agosto, ¿qué hizo? Entró en contacto con la CIA y junto a 40 cubanos salió rumbo a Guatemala y llegó al campamento de El Betia. En este país se encontraban cientos de voluntarios que integrarían la Brigada 2506 en la expedición de Bahía de Cochinos. Al ser militar de carrera y por sus conocimientos en artillería, lo nombraron segundo jefe de la Brigada 2506. Su número de identificación era el 2641. Oliva tenía solo 28 años. El 17 de abril de 1961, Oliva viajó en el buque Holston y desembarcó por Playa Larga con los miembros del segundo batallón de la brigada. Oliva, de pie, sin ocultarse de los disparos, dirigió la sección de morteros de la brigada, los cuales hicieron blanco sobre tanques y camiones. Dirigió la defensa de la zona por donde desembarcaron los brigadistas hasta el último momento, capturado el 23 de abril por José Ramón Fernández, que le preguntó cuál era su objetivo al desembarcar con la brigada: luchar contra el comunismo, le respondió Oliva. Carlos León Acosta, brigadista 3676, recuerda que mientras conducían a los brigadistas apresados desde Matanzas a La Habana, llevaban casi una semana sin comer y el pensamiento general es que los iban a fusilar, y Oliva se acercó uno a uno para darles ánimo. Oliva también fue increpado por el Che Guevara, quien le preguntó si sabía lo que era traición y si no temía a la muerte. ¿Y qué fue lo que le respondió Oliva al mataperro del Che? No, chico, miedo le tuve yo al dentista, que me sacó 4 dientes. Un año más tarde de ser apresado, en abril de 1962, Oliva fue condenado a 30 años de trabajo físico obligatorio y a pagar $500,000. Oliva pasó en total 20 meses como prisionero entre la cárcel del Castillo del Príncipe y en el presidio de Isla de Pinos. El 29 de diciembre de 1962 llegaron a Estados Unidos los más de 1000 brigadistas, quienes fueron recibidos por Kennedy. En el acto celebrado en el estadio Orange Bowl de Miami, Oliva fue el encargado de hablar en nombre de los brigadistas y le entregó al presidente norteamericano la bandera cubana de la brigada. Oliva le dijo al presidente Kennedy: le aseguro que esta bandera será devuelta a esta brigada en una Habana libre. 214 brigadistas se incorporaron al ejército norteamericano. Oliva lo hizo con el grado de subteniente y ejerció de representante del personal cubano en las Fuerzas Armadas estadounidenses. Ascendido a capitán, trabajó en el Pentágono como enlace de operaciones encubiertas en Cuba con el entonces secretario de Estado Cyrus Vance. Al término de las operaciones encubiertas relacionadas con Cuba durante el gobierno de Johnson, se integró de manera más activa al servicio del ejército norteamericano. Fue jefe de compañía en la división número 82 aerotransportada, que combatió en la guerra de Vietnam y que desembarcó en 1966 en República Dominicana con
como parte de la Fuerza Interamericana de Paz que intervino en ese país. En 1971 pasó a la Guardia Nacional sirviendo en el Distrito de Columbia. En 1987 el presidente Ronald Reagan lo nombró subcomandante de esa fuerza. Ese mismo año lo ascendieron a brigadier general y en 1992 llegó a mayor general, el cargo más alto alcanzado por un cubano en el ejército de los Estados Unidos. Oliva además se graduó del Army War College y del Army Command and General Staff College y terminó una maestría en la American University en Washington DC. También formó parte del programa para altos ejecutivos en seguridad nacional e internacional de la Universidad de Harvard. En 1993 se retiró del servicio activo. El general Oliva recibió más de 20 condecoraciones del ejército norteamericano: medalla de la Legión al Mérito, medalla por servicio meritorio del ejército, medalla por logros de la Guardia Nacional del Ejército, medalla al servicio de defensa nacional, medalla por servicio distinguido. Oliva, licenciado del ejército, continuó trabajando para el gobierno de los Estados Unidos como parte del equipo del senador demócrata Edward Kennedy en el subcomité judicial sobre inmigración y refugiados del Senado. Entre 2002 y 2005, durante el gobierno de George Bush, integró la Junta de Gobernadores de la United Service Organization, una organización dedicada a la recreación de los militares norteamericanos en todo el mundo. A pesar de su trabajo como militar en el ejército norteamericano, Oliva mantuvo su vínculo y lucha por la libertad de Cuba. En 1996 participó en la creación del Concilio de Militares Cubano-Americanos, CAMCO. Esta organización se encuentra integrada por miembros de la Brigada 2506 del Ejército Constitucional Cubano, del Ejército Norteamericano y también de exiliados en Estados Unidos que formaron parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Curiosamente, Oliva perteneció a las 4 organizaciones militares. En una declaración de la CAMCO, el general Oliva expresó: "El cambio en Cuba vendrá desde dentro. El ejército debe jugar un papel clave en la transición y nuestro mensaje a ellos es que los militares del exilio les vamos a tender una mano. Los militares cubanos no deben temerle a una transición democrática o a la futura participación de la comunidad exiliada. Ni ellos ni el pueblo cubano deben pensar que los exiliados van a arrebatarle sus propiedades o cualquier beneficio social que pudieran haber obtenido. Al contrario, los exiliados llevarán nuevas tecnologías, asistencia económica para reconstruir las ciudades, los pueblos y la infraestructura del país y sobre todo harán posible la reunificación de la familia cubana". Lo mismo que te dije ayer en el video de los dulces a estas 5 familias en Cuba. Todos los cubanos dentro y fuera de Cuba nos vamos a abrazar el día que estos cabrones se vayan. Pero seguimos. El general Oliva, el cubano de más alto rango en el ejército de los Estados Unidos, falleció a los 87 años el 30 de enero de 2020 en Maryland, en Baltimore. Luego de su fallecimiento, fotografías suyas y objetos personales fueron exhibidos en la Galería de Héroes y Mártires de la Brigada 2506 en Miami. Sus restos descansan en el Cementerio Nacional de Arlington, en el estado de Virginia. Y bueno, señores, esto es un pequeñísimo homenaje rápido a este gran cubano que fue Oliva, que en paz descanse, y esto para que los cubanos sepan la cantidad de gente buena que ha tratado de liberar a ese pueblo de la desgracia que hoy tiene encima. Así que nada, te mando un beso, un abrazo y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!